Hola profesora, soy Sebastián Aguilera. Yo voy a hablar sobre la inserción de América Latina en la economía internacional. Hice este PowerPoint para poder guiarme, a ver si me pierdo en alguna parte. Y bueno, para saber cómo surgió hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que los países industrializados de Europa necesitaban una mayor cantidad de materias primas y alimentos. Y la segunda es que la situación política en América Latina permitía la continuidad en el poder de los sectores privilegiados de cada sociedad. Bien, esta estabilidad política, ¿qué hizo? Básicamente facilitó el crecimiento económico basado en el estímulo de las inversiones extranjeras en prácticamente toda América Latina. Su mayor socio eran los británicos, a los cuales se les aseguraba una alta rentabilidad. Bien, ¿a dónde iban destinadas las inversiones? Prácticamente una gran cantidad de todas las inversiones que se destinaban en América Latina estaban destinadas a construir o mejorar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la producción relacionada básicamente con la exportación y la red de transporte. Estas permitirían la llegada de los productos a los puertos. Además, al invertir en nuevos transportes, esto reduciría los tiempos de llegada del producto y abarataría los costos. Además, cerca de las vías ferroviarias, se crearían pueblos o ciudades, eh, básicamente eso, se crearían pueblos y ciudades. Bien, otra gran parte de las inversiones extranjeras se utilizaban en forma de préstamos a los gobiernos y créditos para las actividades del comercio internacional. Perfecto. Básicamente América ya tenía, mejor dicho, un gran peso en el globo y Europa estaba transcurriendo tiempos difíciles. Entonces, millones de personas europeas que querían escapar de, por ejemplo, la guerra, la pobreza o simplemente querían tener un estilo de vida más digna, comenzaron a emigrar hacia América Latina. Y acá los gobiernos, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente integraron a miles, si no es que millones, de europeos como mano de obra para un proceso de crecimiento básicamente productivo económico. Ya en otro tema, ya con los europeos en América Latina, las economías empezaron a dividirse en tres tipos diferentes, básicamente. La primera, no tiene un orden, simplemente la primera que digo es la economía exportadora de productos agrícolas de clima tropical, creo que se decía así. Y este grupo estaba constituido por países que se dedicaban a productos agrícolas, como su nombre lo indica, tropicales. En su conjunto, eran la mayoría de los países de Latinoamérica. Por ejemplo, estos países eran Brasil, Colombia, Ecuador, también había países de América Central, había países del Caribe, había, ¿qué más? Si no recuerdo mal, ciertas partes de México y Venezuela. Bueno, después de eso, estos países tenían una dificultad. Tenían que competir contra las otras áreas económicas coloniales en el mercado internacional capitalista. Básicamente estos países venga, un toque más atrás, que me salté un poco. ¿Por qué tenían que competir? Porque los países coloniales básicamente eran explotados semejante a la esclavitud y, y pagaban salarios sumamente mínimos. Esto hacía que, esto básicamente hacía que los costos del producto ya finales sean más bajos y tengan que competir em, contra los otros de producción nacional. Bien, estos productos eran los productos más, por así decirlo, básicos. Entre ellos se encontraba el azúcar, el tabaco, el café y el cacao. Bueno, después estaban los estados
exportadores de productos agrícolas de clima templado, si no recuerdo mal. Dicha economía pertenecía a un grupo muy reducido, por ejemplo, en Argentina y Uruguay, ya que poseían grandes extensiones territoriales. Eh, Básicamente eran producciones agropecuarias. Estos dos países debían instalar ferroviarios para facilitar el transporte de grandes volúmenes y ampliar la frontera agrícola y básicamente mantener una eficacia de producción actualizando tecnológicamente para competir con el mercado global contra Europa. Además, hay que tener en cuenta que estaban compitiendo con Estados Unidos, o más que nada los países centrales, que además de industrializarse, se estaban cada vez metiendo más en la producción de materias primas gracias a sus avances tecnológicos. Bien, pero no tenían competencia colonial básica y podían competir con buenos precios y buenos salarios por mano de obra. Las exportaciones básicamente se basaban en cuero, lana, trigo y carne congelada. Después se encuentra el último tipo de economía, que básicamente eran las economías exportadoras de productos minerales. En estos países productores de minerales, la producción minera era su mayor parte de manos de compañías extranjeras. Tipo, habían adueñado de sus recursos. Además, las me perdí. Em, me perdí. Sé que sigue lo de economías en cables, pero... A ver. Bien. Estas economías se denominaron economías enclaves, enclave, perdón, porque básicamente una sede extranjera se asentaba en su territorio y prácticamente solamente pagaba impuestos y podía retirar todo lo que quisiera. Esto dificultó el sistema productivo nacional porque estos enclaves tendieron a comportarse como sistemas económicos separados, básicamente. Estos países fueron Perú, Chile y Bolivia. Creo que no había ninguno más. Paso de PowerPoint. Ahí está. Bien, ¿cómo organizaron su producción en los países latinoamericanos? Algunos sectores de los países económicamente más poderosos tuvieron los recursos para llevar adelante las producciones que demandaban los países industrializados. En estos casos, la organización de la producción exportable fue de control nacional. Los capitalistas locales eran propietarios de las tierras productivas y controlaban el sector exportador. Bien, después, estos capitalistas establecieron alianzas con capitales extranjeros que aportaban las inversiones para diversificar las actividades relacionadas con la producción exportable. Bien, después, como la comercialización y el transporte hasta los puertos de embarque, los países que adoptaron esta organización básicamente lograron ampliar los límites de sus fronteras para ganar más tierras productivas y sancionaron leyes que favorecían las inversiones extranjeras entre estos países. eh, si no recuerdo mal, se encuentran Brasil, México y Argentina. Hay que tener en cuenta que al expandirse agropecuariamente, o más que nada para ese objetivo, tuvieron que movilizar muchísimas asentaciones indígenas antiguas que estaban ahí y básicamente no fue lo mejor que se pudo hacer, pero la economía era la prioridad de los capitalistas, bien. Hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda. Acá ya tenemos los países que no lograron la producción de materias primas
en su, en su producción nacional, sino que tuvieron que dejar la gestión de las producciones a, a extranjeros básicamente. Estos extranjeros también controlaban el transporte de los productos de los puertos de los puertos locales en ferrocarriles propios y por si fuera poco, también tenían en los puertos tenían unos barcos propios. O sea, que además de realizar el transporte de ferrocarril, también realizaba el transporte en barco. Entendiendo esto, ¿cómo conseguían dinero los países locales que se abastecían de esta economía? Básicamente, los capitales extranjeros debían pagar impuestos a los estados en los que estaban localizados los establecimientos. Bien, la mayoría de las ganancias eran enviadas a sus países de orígenes, a los cuales se dejaba una ganancia muy poca al país local. Esta forma de explotación de recursos, como dije anteriormente, se ha llamado economías de enclaves. Estos enclaves se dividían en dos grupos, los enclaves mineros y los enclaves de plantación, básicamente, que eran lo del sistema agrícola. Bien, entrando ya en un modelo específico, voy a hablar sobre la Argentina y su modelo agroexportador. Bien, este modelo se basa básicamente en la exportación de carnes y granos producidos a partir de la explotación de las tierras que necesita de capitales externos para las inversiones y, si no recuerdo mal, la incorporación de mano de obra inmigrante, sí. Bien, Argentina contaba con millones de hectáreas incorporadas a la fuerza, como dije anteriormente, eh, como, mm, como resultado de las campañas de ocupación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas. Teniendo ya un sistema ferroviario desarrollado, campos con límites determinados, donde ya estaban pactadas las hectáreas, y había mucha mano de obra inmigrante que permitía la puesta en producción de millones de hectáreas, ya con esos tres factores combinados, además de los inversores ingleses que invertían en la creación de puertos y líneas ferroviarias para facilitar las exportaciones de productos agropecuarios y la integración de manufactura, los gobiernos de las provincias de Santa Fe, por ejemplo, y Entre Ríos, garantizaban el asentamiento extranjero en sus tierras y ofrecían créditos para pagar las tierras. Tipo, no eran gratis, pero facilitaban la ocupación de las mismas. Además, facilitaban capital a través de herramientas para trabajar las tierras, tales como arados y asadas. Pero lamentablemente este sistema entra en crisis en un futuro en el tema de la crisis de los regímenes oligárquicos, si no recuerdo mal. Pero ahí terminaría la inserción de América Latina en el mercado internacional. Y nada más que decir, ese es Piora.